Hace muchos años, a finales del siglo XVIII para ser exactos, existía un pequeño país llamado México, el cual no había disfrutado de un buen momento durante un par de siglos, ya que había sido ultrajado y derrotado con invasiones y pérdida de la mitad del territorio nacional. Uno de los principales motivos de este paupérrimo estado era su inestabilidad política. Desde su independencia del Imperio Español, el Estado mexicano había transitado por un proceso caótico de construcción nacional. Uno de los principales temas de debate político en aquellos años era la capacidad de los políticos para ser reelectos indefinidamente para sus respectivos cargos, incluyendo desde luego el de presidente de la República. Para algunos, la reelección era la única forma de asegurar una cierta continuidad en el rumbo político del país, mientras que para otros era un atentado directo al sistema democrático que se trataba de implementar, ya que abría las puertas a que determinados personajes se perpetuaran indeterminadamente en el poder. Niéguemelo. En medio de todo, en enero de 1876, el entonces presidente buscó conseguir la reelección para ostentar su cargo por otro periodo, pero como dijimos, mucha gente no estaba de acuerdo, entre ellos un general llamado Porfirio Díaz, famoso por su destacada participación en la Segunda Intervención Francesa y por intentar un fallido golpe de estado en contra de la reelección de Benito Juárez. Así es, Díaz y Juárez no se llevaban nada bien. De esta forma, Porfirio Díaz da a conocer el plan de Tuxtepec, cuyos objetivos son destituir a Tejada y colocar al propio Díaz en el poder para iniciar la transición democrática. Un plan perfecto, sin fisuras. En aquellos años, todo el mundo hacía planes para derrocar el gobierno. Era como una especie de moda entre los militares. Ahora todos quieren llamar la atención. La revolución de Tuxtepec se sustentó en ideales claros: que ningún mexicano se perpetúe en el poder. Y de hecho, las fuerzas de Díaz triunfaron. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Todo parecía indicar que este destacado militar era una suerte de Anakin Skywalker, con la misión de darle equilibrio a la fuerza. Y todo bien, todo fine, no problema, todo iba viento en popa, hasta que dejó de ir así, ya que nuestro joven Padawan cayó al lado oscuro y para 1907 llevaba 31 años en el poder, reeligiéndose una y otra vez y creando un sistema de gobierno que garantizara su permanencia. Y si bien eso significó para el país una estabilidad política y desarrollo económico sin precedentes que colocó a México en el mapa y como ejemplo del progreso enarbolado por el positivismo, la ideología oficial del porfiriato, esto se logró con enormes costos sociales, ya que mientras se construían líneas de ferrocarriles por aquí y se hacía más inversión extranjera por allá, las clases más pobres se encontraban para llorar, mis amigos, completamente desamparadas, siendo sistemáticamente explotadas por la patronal. Debemos recordar que por esos mismos años ya existían las ideas marxistas y anarquistas, y en algunos estados agrupaciones obreras comenzaron a organizarse con el fin de dar cara a los dueños de las fábricas para exigir mejores condiciones laborales. Estos burgueses, cagados de miedo por la posibilidad de una revolución socialista, pidieron paro al gobierno, y Díaz, siendo un militar que llegó al poder por medio de la violencia, por supuesto que solo podía responder violentamente y con represión. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Esto provocó una tensión social que explotó cuando el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero, un joven político de oposición, proclamó el inicio de la Revolución Mexicana. Y por eso en esta ocasión les traemos el resumen de este evento al estilo de Hipster Posmos, y cual si fuese película de terror veremos a los personajes de esta historia morir uno a uno, y como si fuese Game of Thrones, las traiciones y las alianzas estarán a la orden del día. Así que prepárense para este viaje. Pero antes no podemos empezar sin hacer lo que marca el protocolo, amigos. Recordarles que se suscriban si todavía no lo han hecho, que den like, que comenten y que compartan el contenido para ayudarnos así a llegar a cada vez más personas. Y si quieren ver más videos así, arriba les dejo una lista de reproducción. Si bien la crisis del porfiriato inició por ahí de 1907, lo cierto es que ya desde antes la situación social en el gobierno de Díaz se iba agravando paulatinamente. Durante la colonia apareció la imagen del ejido, que eran tierras poseídas colectivamente por pueblos enteros que no podían venderse o heredarse,
le pertenecían a la población para garantizarles un medio de subsistencia y pues básicamente donde vivir. ¡Qué buen servicio! Sin embargo, en 1890 el gobierno de Díaz permitió que estos ejidos pudiesen ser vendidos al sector privado. Una gran cantidad de magnates sin escrúpulos se aprovechó de la ignorancia de los dueños, los cuales no comprendían muy bien el concepto de propiedad privada, para comprarles entre comillas sus tierras por un precio miserable. Para 1910 el 1% más rico de la población poseía el 85% de las tierras cultivables, dejando en el proceso a miles y miles de indígenas despojados de su hogar. Estos, desde luego, aún tenían que vivir en algún lado y terminaron siendo empleados en sus antiguas tierras, trabajando en condiciones deplorables, muy cercanas a la esclavitud, o por lo menos a una clase de neofeudalismo basado en la imagen de los latifundios y la infame Tierra de Raya, que era un establecimiento perteneciente al dueño del latifundio y era el único lugar donde sus trabajadores podían comprar comida, ropa, etc., ya que no se les pagaba con dinero, sino con vales que solo se podían cambiar en la tienda de Raya de su respectivo jefe. Inteligente, ¿no? De esta forma, la patronal se aseguraba de recuperar el dinero pagado a su peón con ganancias y todo. Menudo espabilado. Menudo espabilado. Muchas veces los sueldos no alcanzaban para conseguir lo esencial y el peón se vio obligado a adquirir un crédito, con lo cual terminaba endeudándose con el dueño. Y como el sueldo no aumentaba pero las necesidades eran las mismas, la deuda se hacía cada vez más grande con el tiempo. Lo peor era que si el trabajador moría antes de acabar de saldar su deuda, esta era heredada por sus hijos, creando un círculo vicioso que abría paso a una servidumbre por herencia. Este injusto sistema laboral fue el tema principal de una serie de artículos escritos por el periodista estadounidense John Kenneth Turner para The American Magazine, publicado en forma de libro bajo el nombre de México Bárbaro, el cual causó furor en todo el país y despertó un sentimiento crítico contra el porfirismo. La situación de despojo de tierras también trajo consigo el levantamiento en armas de pueblos enteros, los cuales fueron suprimidos por las fuerzas federales, con lujo de violencia, por supuesto, destacándose especialmente su ensañamiento con el pueblo yaqui. Pero si las cosas estaban mal en las zonas rurales, las fábricas tampoco bailaban mal las cumbias, ya que los obreros eran obligados a cumplir maratónicas jornadas a cambio de un mísero pago. En 1906, activistas pertenecientes al Partido Liberal Mexicano, conformado por algunos de los opositores más radicales del porfirismo, entre los que se destacan los hermanos Flores Magón, los caudillos más importantes del anarquismo mexicano, llegaron a la mina de oro de Cananea, armados con discursos incendiarios y motivando a los mineros a organizarse y rebelarse contra el gobierno. Se forma en secreto el Club Liberal de Cananea. El 1 de junio, los mineros entran en huelga, exigiendo un trato equitativo con sus compañeros estadounidenses, algo nunca antes visto en la historia de México. En aquel tiempo, un minero extranjero ganaba $7, en comparación al mexicano que solo recibía 3 pesos. Ese mismo día, una manifestación a favor de la huelga termina con el enfrentamiento entre mineros mexicanos y estadounidenses, dando como resultado varios muertos y depósitos quemados. Un grupo de Rangers enviado por el gobierno de Arizona entró al territorio nacional para defender las instalaciones de la compañía con ayuda de la policía porfirista, asesinando a cualquier huelguista que opusiera resistencia. No me das miedo, dispárame, yo ya estoy muerto. El 3 de junio, líderes mineros como Vaca Calderón son arrestados y enviados a prisión. Se declara la ley marcial. Para el 6 de junio, el levantamiento estaba completamente controlado y las actividades normales se retomaron en las minas. Pero aunque Díaz pudo respirar tranquilo en aquel momento, eso solo fue un calentamiento para lo que vendría. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! En diciembre de ese mismo año, trabajadores textiles de Tlaxcala y Puebla entran nuevamente en huelga con la ayuda del Partido Liberal Mexicano. Los dueños de las fábricas, temerosos de un amotinamiento obrero, organizan su propia huelga, cerrando sus fábricas y dejando a miles de familias sin medio de subsistencia. Los trabajadores van con Díaz en persona para pedirle una resolución satisfactoria para ambas partes, pero el presidente se colocó del lado de los patrones, dando un ultimátum a los líderes del movimiento huelguista para retornar a las actividades el 7 de enero de 1907 sin la satisfacción de ninguna de sus demandas. ¡La decepción! Los trabajadores de la fábrica de hilados de Río Blanco, la más grande del porfiriato, recibieron con indignación la noticia, amotinándose frente a la fábrica, dañando instalaciones y quemando una tienda de Raya. ¿Vieron eso?
Eso es ser bárbaro. Es entonces que el ejército es enviado para suprimir el levantamiento, disparando contra mujeres, hombres y niños. Se estima que entre 400 y 800 obreros fueron asesinados y otros cientos encarcelados. La decepción. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Hay destinos peores que la muerte. Por si eso fuera poco, en 1907 ocurre una crisis financiera en Wall Street cuando se reportó el desplome y bancarrota de una gran cantidad de bancos y fundaciones fiduciarias. Las consecuencias se dejaron sentir en México, desatando el desempleo y el descontento social. Al año siguiente se reportó una fuerte sequía en varios estados norteños, aumentando la crisis laboral y alimenticia. Mientras tanto, en el mundo de la política, tras más de 3 décadas en el poder, la permanencia de Díaz en la silla presidencial era un tema que despertaba cada vez mayor debate, especialmente cuando este cerró filas alrededor del grupo de los científicos, que era el nombre recibido por las figuras más influyentes de la política porfirista. De esta forma, la cúpula política se convirtió en un grupo hermético conformado por ancianos y anticuados funcionarios que no daban espacio para la entrada de las nuevas generaciones y sus ideas. Entre esa nueva generación de políticos a los cuales se les ignoró, se encontraba el propio Francisco I. Madero. El 18 de febrero se publica la famosa entrevista de James Kirkman a Porfirio Díaz, donde este último declaró: inmediatamente Seguro Díaz pensó: changos, no debí decir que el pueblo mexicano podría cambiar de gobierno. Changos, no debí decir que había esperado ese día. Changos, no debí decir que el día había llegado. ¡Uf! ¡Qué calor! Inmediatamente estas palabras despertaron un clímax político por todo el país, ya que los diversos grupos de oposición vieron en la entrevista la oportunidad para empezar a ganar territorio. Entre ellos estaban los reyistas, comandado por Bernardo Reyes, la figura de oposición más importante del porfirismo hasta la irrupción de Madero. Francisco I. Madero fue un político y empresario mexicano nacido en Coahuila, proveniente de una familia más que acomodada política y económicamente hablando. Madero tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero y empaparse de las nuevas teorías sociales que le plantaban cara al darwinismo social tan amado por los ideólogos del porfirismo. A su regreso a México, funda en 1903 el Partido Democrático Independiente, que buscaba impedir la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. Incluso en 1905 tuvo un pequeño acercamiento al Partido Liberal Mexicano, antes de que el magonismo se hiciera con su liderazgo encaminándolo a la teoría anarquista. En 1908, el mismo año de la entrevista, Kirkman publica su libro La sucesión presidencial, donde brinda su análisis de la situación política del país, y si bien no es muy duro con Díaz, sí recalca la necesidad de que el viejo dictador abandone el poder. Finalmente, en 1910 compite por la presidencia amparado por el partido antirreeleccionista, empuñando el eslogan sufragio efectivo, no reelección. Así es, el mismo que usó Díaz en su campaña contra Castañeda. ¡Qué gran giro! Eso es un girote. Díaz aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y finalmente buscó su reelección en 1910, pero en un ambiente totalmente diferente, ya que los reyistas y maderistas no dejaban de dar problemas. Tal vez incluso tenían la esperanza de ganar. Díaz, por supuesto, no permitiría eso. Mandó a Bernardo Reyes a Europa y encerró a Madero en San Luis Potosí mientras realizaba una gira, y aunque fue liberado, se le prohibió salir del estado. Con Reyes exiliado y Madero contenido, el resultado no fue una sorpresa para nadie. Díaz volvió a ganar con el 98.86% de los votos a su favor. Los porfiristas tenían motivos para celebrar. No solo habían asegurado su posición por otro periodo, sino también las celebraciones por el centenario de la independencia se encontraban listas, y se tiró la casa por la ventana con la inauguración de varios monumentos que sobreviven y son íconos de México al día de hoy. Pero no todos estaban felices, entre ellos Madero, quien no se quedó con el coraje por la censura que le impusieron, y dándose cuenta de que Díaz no abandonaría pacíficamente el poder, el 6 de octubre logra escapar exiliándose a Texas y redactando el Plan de San Luis. Les dije que en esta época todo el mundo redactaba planes. En resumidas cuentas, el documento declaraba nulas las elecciones y se convocaba a todo el pueblo mexicano a levantarse en armas en defensa de la democracia para el 20 de noviembre, iniciando de manera formal la Revolución Mexicana.
Aunque el Plan de San Luis establecía el 20 de noviembre como fecha inicial del levantamiento armado, un par de acciones militares tomaron lugar días antes. El 14 de noviembre, el general Toribio Ortega Ramírez decidió levantarse en armas al lado de 70 hombres en el estado de Chihuahua, tras saberse que su participación en el movimiento revolucionario había sido descubierto y era buscado para ser arrestado. 4 días después, el 18 de noviembre, el líder antirreeleccionista poblano Aquiles Cerdán, a quien el propio Madero le había encargado encabezar el movimiento en Puebla, tiene un enfrentamiento dentro de su propia casa contra las fuerzas porfiristas, al descubrirse su apoyo a Madero. Tanto Aquiles Cerdán como varios miembros de su familia y básicamente cualquiera que se encontrara dentro de la casa fueron acribillados. Ciertamente en un primer momento las cosas no estaban marchando bien para Madero. Cuando finalmente llegó la fecha marcada, el 20 de noviembre, apenas un puñado de levantamientos locales se hicieron notar. La actitud del gobierno porfirista fue la de una cierta indiferencia. Desde luego desconocieron los reclamos del Plan de San Luis, pero no mostraron especial preocupación por su rebelión. No creían que la clase media, el estrato social donde el maderismo había encontrado hasta ese momento su mejor nicho de proliferación, fuese a tomar las armas. La clase media tenía mucho que perder, y ciertamente los porfiristas tenían razón en eso. Apenas un grupo de figuras destacadas dentro del ámbito político y militar mostraron su apoyo a la causa, entre ellos Venustiano Carranza, un exreyista que se adhirió al maderismo cuando Bernardo Reyes fue enviado a Europa. Pero lo que Díaz y compañía no contemplaban era la irrupción de un nuevo agente social completamente inesperado: el proletariado y el campesinado. ¿Qué jugada fue esa? El Plan de San Luis quizá no tuvo mucho éxito entre las clases acomodadas, pero sí en el sector popular, entre los obreros y campesinos olvidados por el sistema, personas parecidas a los trabajadores reprimidos y asesinados en Cananea y Río Frío. Y es aquí donde vuelve a asomarse la importancia del magonismo, pues fueron los hermanos Flores Magón los encargados de introducir y difundir ideas revolucionarias entre los sectores populares con el fin de hacerlos conscientes de su importancia y de su fuerza. Por primera vez, las clases desposeídas sabían que eran capaces de derrocar gobiernos enteros y veían en el movimiento revolucionario la única esperanza para escapar de una vida condenada a la explotación y la servidumbre. Esto daría a la revolución un nuevo carácter social. Entre las caras más conocidas de esta faceta tenemos a Emiliano Zapata en Morelos, un líder campesino conocido por su férrea oposición a los latifundios y su activismo para conseguir que las tierras arrebatadas a los campesinos tras la proclamación de la ley Lerdo fuesen regresadas a los antiguos dueños. Se interesó en la revolución tras leer el Plan de San Luis, especialmente el artículo 3, donde se garantizaba su deseada restitución de tierras. También tenemos a Pascual Orozco, quien se había adentrado al mundo de la política por medio del Hijo del Aguizotle, el periódico clandestino distribuido por el Partido Liberal ya en su faceta anarquista, y desde luego Pancho Villa, un simple cuatrero de los que abundaban en aquel tiempo en el norte. Estos dos últimos fueron reclutados a la causa revolucionaria por Abraham González Casabantes, quien se convirtió en su mentor político, y gracias a un don natural para la guerra, ambos escalaron rápidamente en la jerarquía militar. Poco a poco el levantamiento maderista fue cobrando fuerza y expandiéndose a varios estados de la República. El 14 de febrero de 1911, Madero regresa al país para planear la toma de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza de extrema importancia estratégica para ambos bandos, ya que era justo por ahí donde entraban las armas compradas en Estados Unidos. Cada vez más presionado, Díaz toma medidas desesperadas, como suprimir las garantías individuales. Dentro del gobierno existían dos posturas contrarias sobre qué acciones tomar con los rebeldes. Por un lado estaban los más moderados, como Jorge Vera Estañol, el cual desde su visión elitista brindó un análisis muy interesante. Para él, en el país estaba llevando a cabo dos revoluciones al mismo tiempo: una política que buscaba sacar a Díaz del poder para llevar a cabo una transición democrática, y otra social que buscaba la anarquía. Se podía y se debía negociar con la primera antes de que la segunda creciera. Del otro lado estaban los que creían que el movimiento debía ser suprimido rápida y violentamente. En este grupo se encontraba Victoriano Huerta, una de las figuras más infames de la historia de México. Este hijo de puta se había hecho famoso durante el porfiriato por ser un asesino de yaquis y mayas. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! La postura de Díaz hasta ese momento era que no abandonaría
tomaría el poder hasta estar seguro de que al hacerlo no entregaba el país a la anarquía y el caos, pero finalmente dio el brazo a torcer y accedió a dar importantes concesiones a los rebeldes, iniciándose negociaciones de paz con el ministro de Hacienda José Limantur como intermediario. Madero se mostró interesado en acabar rápidamente con la lucha armada, ya que no era un imbécil, sabía que si el conflicto se alargaba se le podían salir las cosas de las manos y perdería el control sobre Zapata y Orozco, los cuales se hacían cada vez más populares y fuertes. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y así las negociaciones iniciaron. Una tentadora oferta fue ofrecida a los revolucionarios, que incluía un decreto hecho específicamente para evitar que Díaz volviera a ser candidato presidencial. Todo parecía ir viento en popa hasta que dejó de hacerlo, ya que una condición que Madero exigió como innegociable era la renuncia inmediata de Díaz, lo cual no fue aceptado por los porfiristas, y mientras las pláticas de paz se estancaban, Villa y Orozco estaban listos para invadir Ciudad Juárez. Pero Madero les prohibió hacerlo para no entorpecer aún más las negociaciones. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! Sin embargo, la paciencia no era una virtud que poseyeran los villistas y orozquistas, y desobediendo las órdenes de Madero, iniciaron la invasión el 8 de mayo. Madero entonces no tuvo otra opción más que secundar la batalla. Hiciste lo correcto. 2 días después, los defensores de Juárez se rindieron. La ciudad estaba en manos de los rebeldes. Mientras tanto, en el sur, tras una de las más cruentas batallas de la revolución, las fuerzas zapatistas lograron obtener el control de Cuautla. A partir de ese momento, Zapata se convirtió en un héroe del pueblo y su ejército creció rápidamente. La rifaste, Fernando. Con la caída de Ciudad Juárez y Cuautla, Díaz se dio cuenta de que buena parte del país ya no estaba bajo su control y decidió aceptar lo inevitable. El 21 de mayo se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, documento que da por terminado la época porfirista en México. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. El tratado estipulaba que Díaz debía abandonar su cargo como presidente a finales de ese mes, colocando a Francisco León de la Barra como presidente interino, hasta que se pudieran realizar nuevas elecciones. Todas las hostilidades entre ambos bandos se detendrían inmediatamente, varios funcionarios porfiristas conservarían su cargo y todas las tropas revolucionarias serían desmovilizadas para que el ejército federal fuese la única fuerza militar oficial del país. El 25 de ese mes, Porfirio Díaz presenta su renuncia. 6 días después abandona el país, exiliándose a Francia, donde moriría el 2 de julio de 1915. Con honor, hasta el final. León de la Barra, el prototipo del hombre de élite del porfiriato, fungió como presidente interino del 25 de mayo al 6 de noviembre, y aunque corto, su gobierno no estuvo exento de críticas. El 23 de agosto, Andrés Molina Enríquez proclama el Plan de Texcoco, que buscaba desconocer el interinato de León de la Barra. Sin embargo, el levantamiento no tuvo ningún éxito. El 1 de octubre de 1911 se llevan a cabo elecciones extraordinarias en México, donde para sorpresa de nadie, los candidatos maderistas arrasaron en todos lados. De esta forma, Madero es nombrado presidente y José María Pino Suárez vicepresidente, tomando ambos sus cargos el 1 de noviembre. Sí se pudo. Sí se pudo. Ni siquiera se había sentado en su silla cuando Madero tuvo su primer intento de derrocamiento mediante el plan de Tacubaya. La gente en esta época aparentemente también le seguía gustando hacer planes. El plan de Tacubaya desconocía la legitimidad del gobierno electo y proclamaba a Emilio Vázquez Gómez, un maderista decepcionado, como presidente. Aunque el golpe nuevamente no tuvo éxito, su autor, Paulino Martínez, se convirtió después en un importante ideólogo del zapatismo. Yo fabrico mis propias opciones. Los despojos del porfirismo también hicieron sus intentos de recuperar sus privilegios. Bernardo Reyes regresó a México tras la salida de Díaz, esperando competir en las elecciones de 1911, pero tras recibir numerosas amenazas contra su persona, decidió escapar a San Antonio, Texas. No es hora de pensar, es hora de correr. Donde se declaró en rebelión por medio del Plan de la Soledad. Cuando regresa a México en diciembre, se da cuenta que ha perdido a prácticamente todos sus seguidores y decide entregarse a las autoridades. Félix Díaz, un sobrino de Porfirio Díaz, también se levantó en armas contra Madero en Veracruz, pero debido al poco apoyo que consiguió, fue derrotado y capturado el 23 de octubre. Hasta ahora, estos intentos golpistas han sido más anecdóticos que otra cosa, pero no pasaría mucho tiempo para que surgiera un levantamiento realmente peligroso.
poderoso, proveniente no de los enemigos, sino de antiguos colaboradores, como fueron los zapatistas. Teóricamente hablando, todas las fuerzas revolucionarias debían darse de baja o licenciarse tras la firma de los tratados de Ciudad Juárez, lo cual no convenció a muchos, especialmente a Zapata, a quien se negaba a dejar las armas sin la satisfacción de todas sus demandas, especialmente en lo concerniente al reparto de tierras. Cuando el zapatismo se negó a desarmarse, entró en conflicto con el gobierno entrante. El propio León de la Barra mandó a Huerta para que sometiera a los zapatistas. Madero tuvo que entrar como conciliador, garantizándole que cuando fuese presidente se encargaría de la cuestión agraria. 2 días después de la toma de protesta, Madero envía un comunicado a Zapata pidiéndole que licenciara a sus tropas. Zapata dijo, bueno, pero primero las tierras. Madero le contestó, güey, confía en mí, neta te cumplo. No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Zapata dijo, mira, no es que no confíe, pero no, la neta no confío. Primero las tierras, luego las armas. Madero muy maduramente decidió que la mejor manera de manejar la situación era enviando al ejército para que apaciguara el movimiento. Los zapatistas, sin embargo, logran escapar hasta llegar al estado de Puebla, donde proclaman el plan más amado por la chairiza, el Plan de Ayala, donde desconocen la autoridad de Madero y proponen una reforma agraria radical e inmediata. Tras esto, Madero redobla sus esfuerzos por acabar con Zapata, lo cual nunca conseguirá, acarreándole conflicto con los dueños de los latifundios. Otro que también se desencantó rápidamente del nuevo gobierno fue Pascual Orozco, quien desde la invasión a Ciudad Juárez se había distanciado del maderismo. Cuando Francisco I. Madero le ordenó a Orozco que combatiera contra Zapata, Orozco decidió que era suficiente. Ya no aguanto. A diferencia de Reyes o Félix Díaz, Orozco tuvo un importante éxito en su levantamiento y comenzó a ser un peligro real para el gobierno en turno. Rápidamente, Huerta fue encomendado para terminar con la rebelión de Orozco, realizando una rápida y efectiva campaña, derrotando definitivamente al orozquismo, convirtiéndose en un héroe nacional y ganándose la confianza de Madero. Tú lo dijiste, mi amigo. La situación era cada vez más difícil para el presidente. Rápidamente había perdido el control del país y una enorme cantidad de fuerzas militares y políticas conspiraban en todas partes para sacarlo del poder. Finalmente, el inevitable final llegó, cuando una serie de eventos conocidos como la Decena Trágica culminaron con su muerte y la caída del maderismo. El 9 de febrero de 1912, los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz incitan a un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y a la tropa del cuartel de Tacubaya a iniciar un golpe de estado. Los golpistas se dividen en 3 grupos. El primero se dirige al Palacio Nacional y los otros 2 a la prisión de Santiago Tlatelolco y a la cárcel de Lecumberri, con la intención de liberar a Bernardo Reyes y Félix Díaz respectivamente. El primer grupo logró capturar Palacio Nacional, solo para ser expulsados en pocas horas por el general Lauro Villar. Los otros 2 contingentes, sin embargo, lograron sus objetivos. Una vez liberado, Bernardo Reyes marchó al frente de las fuerzas golpistas, llegando hasta el Zócalo, donde arremetió contra las fuerzas leales a Madero, siendo derrotado y asesinado durante la batalla. Félix Díaz, por su parte, decidió acuartelarse en el edificio de la Ciudadela, que convenientemente era un depósito de armas. Desesperado, Madero decide recurrir a Huerta para derrotar a Félix Díaz y recuperar todo el armamento en su poder. Huerta lleva a cabo una serie de maniobras contra Félix, pero todo es una trampa. Durante varios días, Huerta y Félix simulan estar en batalla, mientras que por debajo de la mesa deciden aliarse para derrocar a Madero. En este punto debe resaltarse la participación de Henry Leigh Wilson, considerado el peor embajador estadounidense en la historia de México. Desde la llegada de Madero a la presidencia, Wilson confabuló contra el presidente, mandando reportes falsos y alarmistas a su país, con la intención de minar la legitimidad de Madero en el marco internacional. Wilson aborrecía el maderismo por las reformas que había realizado y que atentaban contra los intereses norteamericanos en México, convirtiéndose así en un consejero y mediador en la alianza de Félix Díaz con Huerta. Gustavo, el hermano de Madero, se dio cuenta de que Huerta solo se estaba haciendo pero bien pendejo con lo de Díaz, por lo que lo arrestó. ¡Al fin te atrapé, esponja! Pero cuando Madero se enteró, lo liberó y reprendió a su hermano por la acción realizada.
Estás bien pendejo. Bien pendejo. Por varios días, Huerta mentiría a Madero para darle largas en la recuperación del edificio. Mientras tanto, en secreto les daba a los rebeldes provisiones y mandaba a los soldados fieles a Madero a zonas específicas para ser emboscados por los hombres de Díaz. El 18 de febrero es firmado el Pacto de la Ciudadela en la Embajada de los Estados Unidos, en presencia del propio Wilson. En este pacto se acuerda que Huerta será nombrado presidente y se conformaría un nuevo gobierno, formado por felicistas y reyistas. Félix Díaz no tomaría cargo alguno, con miras a participar como candidato presidencial. Gustavo Madero es hecho prisionero y es víctima de varias torturas, entre ellas que le sacaran ambos ojos cuando aún estaba vivo. Fue entregado por el propio Huerta a las fuerzas golpistas, sedientas de sangre, que lo golpearon y asesinaron sin piedad. Buen trabajo, Francisco. Mientras tanto, para Madero y Pino Suárez las cosas estaban también muy de la mierda, ya que ambos habían sido arrestados y se encontraban prisioneros en el Palacio Nacional. La única razón por la que aún estaban vivos era porque Huerta quería la renuncia de Madero firmada, para así darle cierta legalidad al golpe de estado. Tanto Madero como Pino Suárez se negaron a renunciar, conscientes de que en cuanto lo hicieran serían desechables. De la Huerta garantizó sobre el recuerdo de su difunta madre que respetaría la vida de ambos. Cuando el embajador de Cuba garantizó asilo político para el presidente y vicepresidente y sus familias, finalmente Madero aceptó. Sin embargo, tanto Huerta como Félix Díaz y Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo Reyes, acordaron que dejar vivir a Madero sería peligroso, y el 22 de febrero fue sacado junto con Pino Suárez del Palacio Nacional, bajo el pretexto de que serían trasladados a la cárcel de Lecumberri. Al llegar a las inmediaciones del edificio, se desviaron de la entrada principal. Francisco Cárdenas fue el encargado de disparar las balas que fulminaron la vida de Madero y Pino Suárez, terminando de esta forma la revolución maderista. Pedro Lascurain se convirtió de nuevo presidente interino, cargo que ocuparía por casi 45 minutos. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Donde solo hizo dos cosas: tomar protesta y nombrar a Huerta secretario de Gobernación. Después de eso renunció. Según la Constitución, si el presidente interino rechazara su cargo, el secretario de Gobernación entraría al quite. Y miren lo que son las casualidades, que justo Huerta había ocupado el cargo. A eso se le llama estrategia. La toma del poder de Huerta fue muy criticada por su violencia. Belisario Domínguez, diputado chapaneco, dio un enfurecido discurso en contra del gobierno golpista, acusándolo de sanguinario y usurpador, siendo asesinado poco después. Esta cosa es real, hijo. Cuando los diputados exigieron a Huerta el esclarecimiento del crimen y garantizar la vía de los funcionarios públicos, el presidente respondió disolviendo la Cámara. Mi manera es la manera de los dioses. Cuando los senadores se enteraron de esto, no se quisieron meter en pedos y disolvieron ellos mismos su propia Cámara. No mames, casi me cago del susto. De esta forma, Huerta ocupó funciones extraordinarias, convirtiéndose en un dictador en términos prácticos. ¿Pero qué ha pasado? Una vez afianzada la faceta dictatorial del gobierno huertista, la cúpula política maderista se doblegó fácilmente y prácticamente todos los gobernadores estatales reconocieron a Huerta como presidente. Sin embargo, los caudillos revolucionarios más importantes tuvieron una reacción dispar. Después de una breve negociación, Orozco aceptó unirse a Huerta y servir como mediador en el acercamiento del nuevo gobierno con el movimiento zapatista. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. La madre que... Zapata, por su parte, quedó horrorizado ante los eventos de la Decena Trágica, repudió la dictadura huertista y cambió el plan de Ayala para proclamar a Victoriano Huerta como un traidor a los ideales revolucionarios, desconociendo su autoridad y manteniéndose en rebelión. Así los tiene. 2 huevos así de grandes que tiene. En una historia bastante triste, Orozco decidió enviar a su propio padre como mensajero ante Zapata, a fin de probar su buena voluntad. Pero cuando Zapata supo que Orozco apoyaba al gobierno, entró en cólera y mandó a fusilar al mensajero, es decir, el padre de Orozco.
Carranza, por su parte, fue uno de los pocos gobernantes que también desconoció la legitimidad de Huerta, rompiendo el orden constitucional. Con el Congreso del Estado de Coahuila a su favor, se le concedieron facultades extraordinarias, como la de formar una fuerza militar con el objetivo de restablecer la democracia e institucionalidad a nivel federal, amparados en el Plan de Guadalupe. Ese fue el nacimiento del Ejército Constitucionalista, el cual poseía figuras tan destacadas como Pancho Villa, quien siempre le fue sumamente fiel a Madero, y dos políticos y militares sonorenses que en poco tiempo jugarían un papel protagónico en el escenario nacional, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. A nivel internacional, las cosas tampoco le estaban saliendo bien a Huerta, ya que pocos días después de su llegada al poder, entró en función el 28º presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que tenía un especial interés en la situación en México, ya que por esas fechas el miedo a una posible guerra mundial invadía Europa y amenazaba con expandirse a todo el mundo. En ese contexto, Wilson quería afianzar su zona de control, y eso incluía a su vecino México. Cuando se enteró de la participación de Henry Lane en el derrocamiento de Madero, quedó indignado, despidió al embajador y generó un fuerte rechazo a Huerta, mientras que por otro lado mostró cierta simpatía a Carranza, el cual, entre el militarismo recalcitrante de Huerta y el populismo de Zapata y Villa, parecía ser un punto medio con el cual era posible la negociación. Así, muerde el cebo. El 9 de abril de 1914, un grupo de marineros estadounidenses fueron arrestados por error en el puerto de Veracruz, y si bien se corrigió el incidente liberando a los detenidos y ofreciendo una disculpa oficial, el evento conocido como el incidente de Tampico dio el pretexto perfecto a Wilson para prender luces rojas en su gabinete y convencerlos de mandar barcos a ocupar el puerto de Veracruz. El lugar elegido para el ataque no era casualidad. El gobierno norteamericano recibió información de que Huerta recibiría una enorme carga llena de armas y municiones compradas a Alemania. Tras una pobre y desorganizada defensa por parte del ejército federal, las fuerzas invasoras lograron conquistar el puerto izando la bandera estadounidense. El lugar fue entregado el 23 de noviembre de ese mismo año a representantes carrancistas. Aunque en un principio la rebelión carrancista se concentró exclusivamente en el norte y Zapata no cuenta, ya que aunque también desconocía a Huerta, su levantamiento se mantuvo independiente al de Carranza. Con el paso del tiempo y el muy importante éxito de las campañas de Villa y Obregón, los rebeldes comenzaron a ganar cada vez más terreno, incentivando nuevos levantamientos en el centro del país. El 23 de junio de 1914 se lleva a cabo la toma de Zacatecas por parte de la División del Norte, una de las victorias más celebradas por las fuerzas villistas y la derrota definitiva para el gobierno de Huerta. En palabras del coronel Montejo, los villistas les partieron su madre. El 14 de julio, Huerta huye a Cuba. Años más tarde trataría de regresar a México por medio de la frontera con Estados Unidos para tratar de reconquistar el poder, pero sería detenido por las autoridades norteamericanas y moriría en prisión, probablemente asesinado por algún agente de la CIA. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Clemente Orozco moriría acribillado por un grupo de Rangers americanos en la frontera mientras esperaba para encontrarse con Huerta. Tras la huida de Huerta, Francisco Carvaja quedó como presidente interino con la misión de negociar la rendición del ejército federal, formalizando la rendición con la firma de los tratados de Teoloyucan el 14 de agosto. Al día siguiente, el ejército constitucionalista entró a la ciudad y Carranza tomó el poder político el 20 de agosto. Si bien por el momento nos estamos concentrando en los caudillos más conocidos y representativos de la revolución, en esos mismos años, a lo largo de todo el país, surgieron numerosos caudillos locales que entraron en perpetuo conflicto, peleando y aliándose entre sí, con el fin de aumentar y consolidar su poder. Con el objetivo de ponerle un punto final a esta situación y unificar y pacificar el país, Carranza convoca la Convención de Aguascalientes, la cual sería la encargada de reunir a los líderes de las facciones revolucionarias para llegar a un acuerdo que permitiera el desarme y el regreso a la estabilidad. Bien pensado, Woody. Y con eso los líderes revolucionarios pudieron hacer la paz y unirse para construir un México mejor. En realidad, Carranza tuvo problemas con dos de los caudillos más importantes del momento. En primer lugar, se había distanciado de Villa desde que le prohibió entrar a la ciudad de Zacatecas, a unas sabiendas de que fue la División del Norte la responsable directa de la victoria en aquella batalla. Poco después, en el mes de julio, se firmaría el Pacto de Torreón,
donde resumidamente Villa y Carranza formalizan su alianza contra Huerta, pero también estipulaba la separación de ambos en temas administrativos y militares. Debido a esto, los villistas se negaron a enviar representantes a la convención, al igual que los zapatistas, que simplemente no querían a Carranza cerca. La primera reunión se dio el 1 de octubre, pero a petición de Villa, la sede fue movida de la Ciudad de México a Aguascalientes. Este evento provocó que Carranza se negara a asistir en persona, pues el estado estaba bajo control villista en ese momento. En su lugar se dirigió a Veracruz. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mientras tanto, el 10 de octubre se retoman las actividades en la convención, dentro de la nueva sede, esta vez presencia de villistas y zapatistas, los cuales tuvieron un entendimiento y acercamiento muy importante, y unidos terminaron marcando la agenda de las reuniones. Rosy, me agrada este chico. En este punto es donde comienza a nacer la incipiente pero muy recordada alianza Villa-Zapata, ya que ambos contingentes tenían ideales y objetivos muy similares. Eulalio Gutiérrez fue nombrado presidente interino por los convencionistas, lo cual hizo enfurecer a Carranza, que desconoció la autoridad de la convención para nombrar presidentes. Básicamente terminó rechazando las resoluciones de la convención. Villa y Zapata se quedaron con cara de ¿what the fuck? ¿Cómo que no acepta las decisiones de la convención? Tú la convocaste. Pero Carranza era una persona un tanto berrinchuda y declaró usurpador al presidente interino, abandonando la capital, que rápidamente fue ocupada por los zapatistas, y de esta forma se entró a una nueva guerra por el poder, esta vez entre Villa y Zapata contra Carranza. Oh shit, here we go again. Poco después, la División del Norte también entró a la capital, y fue ese momento donde se dio la mítica reunión entre los zapatistas y villistas, cuyas fotos son el sueño húmedo del chairo mexicano. Un evento raro en el proceso revolucionario, que el caudillo dominante no se otorgue a sí mismo el poder. Y es que esta idea de no querer el poder para sí mismos fue una de las características más recordadas y destacadas tanto de Villa como de Zapata. En esos días también se firmó el Pacto de Xochimilco, que hacía oficial la alianza de la División del Norte con el Ejército Libertador del Sur, los cuales se unirían para formar el ejército convencionalista y combatir la rebelión carrancista. Mira ese potencial. Poco tiempo después, ambos caudillos dejarían la ciudad, que volvería a caer en manos de Carranza. Aunque hubo una alianza oficial entre Villa y Zapata, esta nunca se cristalizó en acciones concretas. Nunca hubo una cooperación real entre ambos, ya que al dejar la ciudad, Zapata optó por continuar con su política de aislacionismo, dejando a Villa solo. Y aunque en un primer momento los convencionalistas tuvieron la ventaja numérica, con el paso del tiempo y gracias a la superioridad estratégica de Obregón, los constitucionalistas pudieron anotarse una serie de victorias que culminaron con la derrota definitiva de Villa en la batalla de Celaya en abril de 1915. Villa no tuvo más opción que retirarse por primera vez del campo de batalla y dirigirse a León para recuperar fuerzas. Obregón había ganado, pero con un alto costo, pues en una de las últimas batallas fue herido gravemente y le tuvieron que amputar un brazo. Y seguramente esta es la parte favorita de Villa cada vez que contaba esta historia. Era como decir, pues sí, ese pinche Obregón nos dio una madriza, pero no se fue limpio, el hijo de su puta madre. En octubre de 1915, Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, otorga su reconocimiento a Carranza como líder político de México. El 1 de noviembre se lleva a cabo el ataque de Agua Prieta. Agua Prieta es una ciudad del estado fronterizo de Sonora, que en ese momento era defendida por Obregón y Plutarco Elías Calles. El gobierno de Wilson autorizó a las fuerzas de Obregón a entrar por su territorio para así rodear a los villistas, que trataban de tomar la ciudad. Este apoyo de Estados Unidos a Carranza enfureció a Villa, y tomando como pretexto una supuesta estafa con un contrabandista de armas norteamericano, invadió territorio yanqui el 9 de marzo de 1916. Se lleva a cabo la famosa batalla de Columbus, que fue más una escaramuza que terminó con bajas parecidas para ambos bandos. Los villistas atacaron y después cruzaron la frontera de regreso a México. ¡Cielos, qué macizo! El gobierno de Wilson, indignado por esta acción y con la autorización de Carranza, llevó a cabo la expedición punitiva al mando de J.H. Pershing, que fue un intento por parte del ejército federal norteamericano de capturar a Villa mediante una búsqueda por toda la zona norte de México. Los miembros de la expedición, entre quienes se encontraban Eisenhower y Patton, dos de los generales más importantes de la futura Segunda Guerra Mundial, sufrieron una gran cantidad de bajas en sus enfrentamientos con los villistas, y finalmente tuvieron que batirse con el ejército mexicano cuando llegaron a la localidad de Carrizal, en Chihuahua. Este lugar estaba más allá del territorio que Carranza había perdido.
permitido, y dio inicio a la batalla de Carrizal, donde las tropas mexicanas sorpresivamente triunfaron. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. La expedición fue un fracaso y ante la tensa situación que se vivía en Europa en vísperas de la Primera Guerra Mundial, Wilson prefirió cancelar la búsqueda de Villa y hacer regresar a todas las fuerzas expedicionarias. Pero mientras todo esto ocurría, Carranza tampoco perdía el tiempo, ya que con la derrota de Villa y el reconocimiento de Wilson, se convirtió en el nuevo caudillo dominante y decidió convocar al Congreso Constituyente de México, con el objetivo de crear y promulgar una nueva constitución que le diera forma y rumbo al país que nacería de la revolución. Esta vez, y aprendiendo de sus errores en el Congreso de Aguascalientes, el Congreso Constituyente estuvo conformado únicamente por representantes carrancistas. A eso se le llama estrategia. Sin embargo, se retomaron muchas de las demandas y objetivos de los villistas y los zapatistas, como la educación gratuita, regulación de las relaciones obrero-patronales, etcétera, etcétera. El Congreso se reunió el 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 y el 5 de febrero dio a conocer públicamente uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, considerada una de las más modernas y progresistas de su tiempo, que sigue en vigor a día de hoy. Es bellísimo. El 6 de febrero, solo un día después, Carranza convocó a elecciones en los 3 ámbitos de gobierno, que se realizaron en marzo, siendo elegido como presidente y tomando posesión el 1 de mayo. Durante su mandato, el principal objetivo de Carranza era la pacificación de todos los territorios que aún se encontraban bajo el mando de caudillos opositores, y así lograr la aceptación de la Constitución en todo el territorio nacional. Dichas metas no las conseguiría en vida, ya que nunca pudo establecer la paz por completo. Sus mayores dolores de cabeza fueron desde luego Villa y Zapata. A día de hoy sigue con traumas. En 1919, Carranza decidió que había tenido suficiente de la rebeldía zapatista y su negativa a bajar las armas y aceptar las disposiciones de la Constitución, por lo que encomendó a Pablo González eliminar el movimiento definitivamente. Así que veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. González sabía que sin su líder los zapatistas serían derrotados mucho más fácilmente, por lo que fraguó un ingenioso plan. El soldado Jesús María Guajardo, fingiendo estar borracho, comenzó a atacar y criticar a Carranza y González. Esta actuación se llevó a cabo de tal manera que un prisionero zapatista pudiera escucharlo todo. Después se le permitió al prisionero escapar, con la esperanza de que Zapata tratara de contactar con Guajardo, lo cual posteriormente ocurrió. Guajardo incluso mandó fusilar a varios ex zapatistas que se habían unido a Carranza como muestra de lealtad. El 10 de abril de 1919, en la hacienda de la Chimeneca, Guajardo y Zapata acordaron un encuentro para sellar su amistad. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Sin embargo, Zapata fue acribillado por la Guardia de Honor que unos segundos antes lo había recibido. De esta forma, y como lo había predicho González, el movimiento zapatista entró en una rápida decadencia, hasta que las fuerzas federales pudieron diezmarlo por completo. Maravillosa jugada. Tras un vertiginoso periodo presidencial en 1920, el país se preparaba para unas nuevas elecciones. Después de todos los servicios prestados en los años anteriores, Obregón esperaba que Carranza apoyara sus ambiciones presidenciales. Al contrario, el ideal de Carranza era eliminar esa horrible tradición de que el país fuese gobernado por militares. Los militares pertenecen al cuartel y el poder político debía pasar a manos de civiles. Debido a esto, no solo no apoyó a Obregón y promulgó a Ignacio Bonilla, su propio candidato, sino que buscó por todos los medios evitar la candidatura y triunfo de su anterior general. Sin embargo, Obregón era para ese momento uno de los caudillos más importantes, respaldado por Calles y Alfonso de la Huerta, y con una amplia base de alianzas y conexiones. En contraposición, el candidato carrancista era un virtual desconocido. Carranza, al ver esta situación, decidió nuevamente abusar de su poder e iniciar una serie de calumnias contra Obregón para evitar su triunfo, ya no por la vía política, sino la judicial. Obregón tuvo que huir a Guerrero, donde se encontró con Calles y de la Huerta. Los tres querían llegar a ser presidentes en algún momento, pero sabían que con Carranza en el camino eso nunca sucedería,
por lo que los tres sonorenses dan a conocer el plan de Agua Prieta el 23 de abril, entrando en rebelión con el gobierno. Carranza, sabiendo que no tenía la fuerza para enfrentarse a los tres líderes rebeldes, trata de huir a Veracruz, pero es emboscado y asesinado en Tlaxcala-Otongo el 21 de mayo. Tras eso, el Congreso de la Unión proclama a De la Huerta como presidente interino. Durante su mandato logró el desarme pacífico de las fuerzas villistas, ofreciéndole a Villa un indulto, así como su propia hacienda en agradecimiento a sus servicios prestados en el pasado. Y así Villa pudo vivir tranquilo sus últimos años. Nah, mentira, en realidad fue acribillado el 20 de julio de 1923, y aunque oficialmente nunca se supo quién era el culpable, era sabido por todos que la orden vino de Obregón o de Calles, o quizá de ambos, por el miedo que le tenían a la enorme popularidad de Villa, sabiendo que en cualquier momento era capaz de levantarse en armas de nuevo. ¡Te asusto, te asusto! Obregón resultó electo presidente y gobernó para 1924. Para ese año la sucesión presidencial estaba entre Calles y De la Huerta, pero cuando Obregón decidió apoyar la candidatura de Calles, De la Huerta, para no perder la costumbre, se levantó en armas y trató de derrocar al gobierno. ¡Qué agradable sujeto! Sin embargo, y a pesar de que la rebelión de la huertista fue apoyada por 2/3 partes del ejército, terminó fracasando y De la Huerta tuvo que huir a Estados Unidos en marzo de 1924. Calles tomó posesión de la vestidura presidencial el 1 de diciembre de ese mismo año. Una de sus políticas más controvertidas era su represión a la libertad religiosa, al punto de prohibir la práctica de culto en público. De esa forma, los fieles católicos no tenían permitido ni siquiera portar una cruz fuera de sus casas. La respuesta no se hizo esperar y en varios estados, grupos guerrilleros llamados cristeros se levantan en armas en defensa de su religión, dando paso a la llamada Guerra Cristera, un conflicto armado que le costaría al país 250,000 de muertes más. Durante los últimos años del periodo presidencial de Calles se lleva a cabo una serie de reformas constitucionales que permitían la reelección de Obregón. Calles se oponía fervientemente a esto, pero a Obregón eso no le importaba. ¡Esta perra está loca! Se lanzó como candidato y ganó por un amplio margen, pero antes de poder tomar protesta es asesinado, oficialmente por un fanático católico, pero nuevamente se sabía que en la conspiración contra su muerte había muchos más implicados, incluyendo el propio Calles. Esta característica de tener secretos a voces sería heredada por los gobiernos posteriores. Tras la muerte de Obregón, Calles dio una severa afirmación al decir que la época de los caudillos había terminado y comenzaba la de las instituciones. En 1929 crea el Partido Nacional Revolucionario, donde aglutina a todas las facciones revolucionarias restantes en una única figura, con el fin de repartirse el poder ya no por la vía armada, sino la institucional. Este partido posteriormente se convertiría en el PRI y gobernaría el país durante décadas. Y con ello terminamos este resumen sobre la Revolución Mexicana. Sé que he tenido bastante, nos hemos atrasado, bueno, me he atrasado y no he subido tanto contenido como debería haberlo hecho. Eso, desgraciadamente, les pido una disculpa. Desgraciadamente se debe a una gran cantidad de motivos que seguramente a ustedes no les interesa saber, pero deben saber que el canal no lo he olvidado. Voy a seguir subiendo material conforme vaya pudiendo, conforme mis tiempos me lo vayan permitiendo. Aún así les agradezco que compartan el contenido, que lo comenten, que le den like. Todo eso me motiva a cada vez más seguimiento a mi actividad en YouTube. Como les dije, no estoy renunciando, simplemente pues mis tiempos no se acoplan para darle a este canal toda la atención que me gustaría darle. Sin embargo, el contenido va a seguir y los videos van a seguir. Y el próximo video que ya está preparando, puede que tome un poquito de tiempo, pero ya está preparando, es uno que me han pedido bastante y no les voy a decir cuál es. Sin más por el momento, les recuerdo que por favor suscríbanse, compartan el contenido, dejen sus comentarios, todo eso me anima a continuar mi trabajo en YouTube. Nos estamos viendo muy pronto.